Hoy vamos a revisar la estructura de los dos reportes que son convenientes que los utilicen, obviamente con variantes. Es una estructura general, ustedes pueden hacer algunas modificaciones. ¿Qué debe de llevar un reporte? Siempre una portada. En este caso, ustedes como estudiantes o como servidores, la estructura de siempre, logos, nombre de la universidad, de la facultad, de la carrera, ya propiamente del contenido que nos interesa. Bueno, una fecha, la fecha y la entidad federativa, como siempre, es importante dejarlo asentado. Bueno, y ya el primer elemento es la ficha de identidad. Ahí recogemos los datos personales que tiene que ver, la ficha de identidad tiene que ver con poder almacenar una información muy personal, muy importante en expedientes clínicos, en este caso clínicos de investigación, donde por cualquier caso, aunque no tengan una validez legal, quede ahí la información asentada de que las personas llevaron un proceso formativo. Siempre es importante, aunque ahorita no tiene la validez legal, ustedes deben de acostumbrarse y deben de ofrecerlo, aunque la gente no quiera, pero su formación les exige tener un respaldo. Entonces, si la persona no quiere un reporte de evaluación, no la van a obligar, pero ustedes deben de invitar a que puedan acceder al mismo. Entonces, datos personales, ficha de identidad, ahí tenemos los datos más importantes que permiten mantener el control, pero además nos permiten ya tener una idea sobre la persona, saber qué escolaridad tienes desde el inicio nos permite saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar con ella, sí, abstracto, concreto, eso es importante. Obviamente no es determinante, pero nos da una idea. La lateralidad en aspectos neuropsicológicos es muy importante. Aunque no es determinante, también nos permite generar hipótesis. Para nada ser zurdo es sinónimo de patología, para nada. Pero es cierto que sí, muchos de personas zurdas, en algunas personas zurdas existe una condición importante. Y otro aspecto más importante, la mayoría de los instrumentos de todo está configurado desde una visión diestra. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad así. El tener el referente desde el inicio, que es una persona zurda, nos permite pensar, nos tendría que obligar a adecuar algunas cosas que no permitan crear falsos positivos. De los elementos ya de contenido, las actividades formativas y la actividad recreativa preferida son importantes, no solo es la ocupación laboral, sino puede ser escolar, cultural, deportiva. Eso nos da una idea de qué esperamos en nuestra persona en términos de desarrollo cognitivo y afectivo. No es lo mismo tener alguien que le apasione, que sea policía y que le apasione ver películas de homicidios, secuestros, a tener otro tipo de intereses, por ejemplo, en el arte, etcétera, por decir dos cosas extremas. Bien, datos familiares es importante de con quiénes vive la persona, no de toda su familia, ni de todos sus hermanos, ni de todos sus padres, sino con quiénes vive. No estamos haciendo una indagación personal de conocer absolutamente todas sus historias, no, con quiénes vive, porque saber con quiénes vive nos permite comprender de manera importante cómo se relaciona. Entonces, esos datos son importantes. Así tenga más hermanos, más hermanas, salvo en casos de psicoterapia, ahí sí es importante, inclusive familiares con quienes no vive. Ahí sí sería importante. En las otras aproximaciones, no tanto. ¿Quién remite? ¿Quién lo envía? Es importante si es canalizado o si llega por sí mismo. En este caso, generalmente ustedes son los que buscan para los fines de este servicio, pero aún así se puede identificar si en algún momento fue recomendado para trabajo psicológico por alguna dependencia o algún especialista. El motivo de consulta.
aunque ustedes les hayan pedido que participe, deben generar en ellos un motivo. Cuando la persona llega a la atención clínica, ella lleva ya un motivo. Es que tengo problemas con mi pareja, es que no puedo leer, o de los papás es que no sabe leer, o es que los mandamos a llamar psicólogos sociales porque tenemos un problema en relación a la distribución del agua. Pero cuando no, aún así deben de generar motivo, porque si la persona no tiene motivo, no va a ser útil absolutamente nada. Bueno, comentarles. Nosotros les ofrecemos relación a distintas posibilidades de trabajo, para su persona, qué le interesaría, para que ellos puedan crear una expectativa de para qué podría ser útil y entonces expresar, asentar, bueno, a mí me interesaría, de lo que sé que se podría trabajar, me interesaría que se trabajara con el lenguaje o me interesaría que se trabajara con sus problemas de atención, etcétera. Es bueno describir antecedentes patológicos familiares relacionados con la salud mental, sobre todo esquizofrenia, demencias, cualquier síndrome que exista de manera previa es importante. Historia clínica, ahí lo más relevante en relación a cómo es su familia, la dinámica social, la dinámica familiar, la dinámica escolar, la dinámica del desarrollo. Los dije al revés, es mejor orientarlos al revés. Primero, desarrollo, en relación al desarrollo, desde lo perinatal, lo postnatal, los primeros años, que son los más importantes cuando en un caso de neuropsicología. Después el contexto familiar, escolar, bueno, lo pueden hacer al revés si quieren, escolar, familiar y social. Bien, lo más relevante, en el reporte se incluye lo que permite comprender el caso, generalmente lo negativo, pero también algunos elementos positivos para saber redes de apoyo, elementos, eso sí, yo no incluyo nada en la historia clínica que no tenga yo idea por qué, que no sepa para qué me sirve. Yo anoto todo aquello que a mí me permite comprender, no relatar toda la historia de vida, no relatar todos los elementos donde se desenvuelve, sino aquello que a mí me permite ir construyendo una hipótesis de qué pasa con esta persona. Los instrumentos de evaluación y en algunos casos también de intervención, con sus referencias es importante. Las áreas evaluadas, vean qué áreas existen, psicopedagogía, neuropsicología, psicoterapia y lo que hemos dicho, psicología social comunitaria, que se pueden representar también por elementos muy particulares del contenido de lo psíquico. O sea, podemos referir no como disciplina, sino lo neuropsicológico, lo cognitivo, lo afectivo emocional, motivos, intereses, la personalidad. Aquí faltaría, podrían referir tal cual el sistema de actividad en caso de el orden social. Y entonces ustedes organizan por área. Si nada más lo hicieron de una sola área, está bien, solo de una área lo realizan. Estos últimos van de la mano, ahorita van a ver. Resultados, entonces, en lo neuropsicológico, ustedes describen por apartados, como lo vimos en el caso pasado, en uno de los casos, los factores primero con adecuado desarrollo neuropsicológico. Van colocando el título de cada factor y la descripción de los tipos de errores. Eso les va a ayudar a ustedes a comprender el caso clínico en sí. Muchas veces el caso clínico, cuando van iniciando, se comprende hasta que hacen el reporte. Ese es el valor de un reporte en formación, en términos de formación. Muchas veces no se comprende a la hora de aplicar instrumentos, sino a la hora de elaborar un discurso, y en este caso más bien una expresión verbal escrita donde detallamos las alteraciones. Y otro apartado donde colocamos los que sí tienen afectación, debilidad o insuficiencia funcional. Hemos platicado que la insuficiencia tiene que ver más con aspectos muchas veces pedagógicos o de contexto familiar, no se ha desarrollado, pero no tiene ningún tipo de alteración estructural ni dinámica. La debilidad muchas veces tiene que ver con alteración dinámica, es decir, no hay lesión cerebral, pero ya hay un desajuste, muchas veces evidenciado a través de actividad eléctrica, de la neurodinámica, lo que se conoce o lo que se dice en términos clínicos como una inmadurez cerebral. No hay lesión,
pero no ha madurado de acuerdo a los rangos esperados. Eso implica generalmente en uso clínico histórico-cultural como una debilidad funcional. Y la otra es propiamente la afectación, donde sí hay un daño estructural. En ese caso, sí utilizamos el término propiamente de afectación. O sea, hay pérdida de neuronas corroborado por tomografía, resonancia magnética, etcétera, otros estudios de imagen. Entonces, si puedo diferenciar, lo diferencio. Si no puedo diferenciar, solamente digo factores alterados. Ajá, o con desarrollo alterado. Y una impresión diagnóstica, una hipótesis diagnóstica de precisamente de todo ello que describí. Ya que describo, eso me da claridad y permito decir, identifico como primer factor, acuérdense las categorías que revisamos en su momento: factor primario o defecto primario más bien, defecto secundario y factores conservados, es decir, un resumen de lo que acabo de presentar. En esta persona identificamos como principal factor alterado tal, lo cual impacta de manera secundaria en estos otros factores y procesos. Pero fundamentalmente los factores, si dividimos y hacemos todo, si englobamos, ahí podemos ya incluir la alteración secundaria a algunos procesos, pero si dividimos, eso lo podemos reservar. Ya después no hablamos nada de procesos previamente, y en el siguiente apartado, ya ahora sí hacemos una descripción de los procesos. Vean, en lo anterior agrupan las tareas que utilizaron diversos instrumentos. Lo agrupan por mecanismos, no por instrumentos, no por tarea. No describen cada instrumento, sino lo que se relaciona con cada factor. Aquí lo mismo, describen por cada proceso: atención, percepción, movimiento, memoria, lenguaje, pensamiento, y si quieren pueden incluir la imaginación, pero no hemos revisado quizás lo suficiente, pero la pueden incluir. Y nuevamente, aquí señalan, si hicieron la anterior, señalan cómo impactan dichos mecanismos en los eslabones y en los procesos en sí. Si no hicieron el análisis neuropsicológico, simplemente describen cuáles eslabones hay mayor dificultad de cada uno de los procesos. Ajá. En caso de que no hayan hecho el trabajo neuropsicológico, en cada proceso dan cuenta de cuáles son los eslabones más alterados y más conservados de cada uno de los procesos. Y así lo hacemos para cada uno. Por ejemplo, para la atención decimos que los eslabones o más bien que las tareas, identificamos que particularmente la pérdida del objetivo sufrió de manera o tiene dificultades de manera considerable, ya que en la tarea X, tarea tal, hubo dificultades evidenciados en que a mitad de la tarea, por ejemplo, una tarea donde tenía que trasladarse al mercado y comprar ciertas cosas, la persona, cuando se encontraba en el tercer puesto, ya no supo qué tenía que hacer y preguntó al instructor. Entonces hay una pérdida del objetivo. Además, en tal tarea, etcétera. Entonces, lo cual evidencia que ese es el eslabón que tiene mayores dificultades. Sí hubo algunas otras dificultades que se relacionan con estos eslabones, pero en general los eslabones, por ejemplo, de volumen, de concentración, impresionan más conservados. Entonces, así hago el desglose a partir de los eslabones. Aunque yo no haya hecho análisis neuropsicológico, se puede hacer a partir de los eslabones. Dentro de este mismo nivel cognitivo, digo cómo esos eslabones afectan a las acciones, tanto del juego como del dibujo, como del comportamiento, como de la lectura. Por ejemplo, pensando que en este eslabón de la pérdida del objetivo, pues inclusive actividades lúdicas que tendrían que ser de interés para la edad de la pequeñina son abandonadas constantemente y por lo tanto no favorecen que la persona desarrolle acciones correspondientes a su edad, como juego simbólico, juego de roles, etcétera.
Entonces, describo cómo los distintos eslabones impactan en acciones de acuerdo a los sistemas de actividad. Estas son las más generales: el juego, el dibujo, en pequeñines son muy importantes, el comportamiento en general, la lectura, la escritura, el cálculo como elementos cognitivos principales. No importa que sea un niño escolarizado o una persona adulta, son elementos cognitivos relevantes, ajá, muy importantes, que siempre aportan para el desarrollo. Y doy la impresión diagnóstica, también señalando cuáles son los principales procesos y sus principales eslabones alterados y cuáles son las principales acciones que afectan. Ya todo lo que dije de manera desplegada lo resumo aquí en una impresión diagnóstica. Y posterior a ello, puedo desglosar la área de motivos e intereses. Y entonces ahí, una vez que yo identifique, lo puedo clasificar en los sistemas de actividad escolares, en los familiares, en los sociales. Y yo puedo decir cuáles son sus motivos predominantes de estudio, de juego y morales. En esas tres categorías lo puedo clasificar. Bueno, en este caso, esto está enfocado para pequeñines, pero vamos a transformarlo de tal forma que aplique para todos. Motivos laborales, de estudio, de juego y morales. Prácticamente es lo que permitiría. También los motivos de ocio, que podríamos englobarlos en juego, de entretenimiento, es importante describirlos. Y además si corresponden con su edad psicológica. Ya ustedes revisaron en algún momento las edades, si esos motivos, los predominantes, es decir, en un niño de preescolar está bien que predomine el juego, pero en un adulto, perdón, pues si el juego es lo que predomina, nos está hablando de una dificultad precisamente en este dominio de motivos e intereses. Igualmente, puedo emitir una impresión diagnóstica respecto a cuáles son los motivos centrales, ajá, si esos son individuales, si son sociales, y cómo impacta precisamente en toda su esfera, o sea, su jerarquía de motivos, cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios, etcétera. Yo describo y si corresponde con su edad psicológica. En la esfera afectivo-emocional, yo agrupo por emociones negativas y positivas. Hemos dicho en algún momento, y si no, lo decimos ahora, que la emoción es el indicador del grado de satisfacción o insatisfacción de las necesidades. Entonces yo describo qué emociones negativas están presentes y cómo precisamente se relacionan con sus necesidades. Aquí la tarea es identificar emociones no es complicado, relacionarlo con sus necesidades es la tarea importante. Saber de qué, o sea, una persona no está enojada porque esté loca, una persona no está ansiosa porque esté loca, una persona no está angustiada porque esté loca, una persona no es obsesiva porque esté loca. En la aproximación clásica, basta con decir que tiene depresión, que tiene obsesivo, que es obsesiva compulsiva, que es una persona con personalidad mm, bipolar, ahora denominada de otra forma, que es una persona, etcétera. No, aquí lo importante es decir, esas emociones son producto de qué insatisfacción o de que han sido satisfechas qué necesidades. Yo tengo que relacionar precisamente con sus necesidades que he explorado. Estos elementos de la esfera afectivo-emocional y de motivos e intereses son más útiles en la atención de psicoterapia. Ahí son bastante relevantes. Obviamente, aquí aparecen porque, como les platiqué, yo ofrezco siempre que lo considero necesario un análisis integral de todos los elementos. Y bueno, en la impresión diagnóstica, ¿qué es lo que yo menciono? ¿Qué predomina? ¿Cuál es el predominio de emociones positivas o de emociones negativas? Y además, ¿cuáles son precisamente esas necesidades insatisfechas que generan ese tipo de estados emocionales? Siempre, tanto lo negativo como lo positivo. Un resumen también. Viene la área más complicada, pero interesante.
de, el área que sirve para la psicoterapia, inclusive para lo psicosocial, cuando me interesa analizarlo desde esta perspectiva. De hecho, podríamos incluirlo así o podríamos, ahorita lo añadimos. ¿Cómo divido yo significados y sentidos? Vean, tanto lo personal como lo social. Primero puedo hablar de los significados en términos de creencias, estereotipos, representaciones, esquemas, etcétera. Primero lo personal y a la vez lo social. Por eso les digo que ahí están entretejidas ambos niveles. ¿Qué sentidos tiene respecto a lo social? Perdón, ¿qué significados, qué creencias, qué estereotipos? En términos de él, de la persona, de lo que ha construido de los otros, cómo construye a los otros. Aquí de esa manera lo especificamos. Y tenemos también dividido los sentidos individuales y sociales enfocados a lo emocional, a lo directivo, a lo intencional. Ya ustedes hicieron ejercicios, entonces ya ahora es más sencillo comprender. Ahí agrupamos y señalamos qué encontramos y nuevamente en la impresión diagnóstica nosotros decimos cuáles ocupan el lugar central y cuáles son secundarios, una especie de jerarquía también. Siempre hay una jerarquía. ¿Cuál es el sentido fundamental y los significados fundamentales y cuáles son los secundarios? Y obviamente, pues identificamos o intentamos relacionar o recuperar aquellos que nos permiten comprender el problema planteado, que nos ayuden a comprender. Cuando es tan amplia, podemos hacer una selección. Aún así, decíamos, ninguna personalidad es tan desorganizada que no podamos identificar muy bien los centrales, que siempre son entre 5 y 10, no más. Por muy desorganizada o por muy organizada que sea la persona, oscila entre 5 y 10 sentidos y significados centrales personales. Una impresión diagnóstica y podemos diferenciar para que esté incluido también lo social, para poder incluir el área, vamos a llamarlo área del colectivo. Si nosotros quisiéramos hacer un reporte, pues entonces tendríamos significados compartidos, ya no de manera diferenciada, y sentidos subjetivos también compartidos por el colectivo. Entonces, a partir de lo que ya tenemos previamente, del análisis personal, podríamos identificar aquí lo compartido del colectivo para determinar cómo se encuentra este colectivo y también nuestra impresión diagnóstica, qué es lo más relevante compartido, nuevamente por jerarquía, y cuáles, a pesar de que son compartidos, no son tan esenciales en este colectivo. Y podríamos elaborar también, perdón, hasta ahí, ya. Después pasamos a otro apartado que es la conclusión diagnóstica. Es decir, si hiciéramos en una persona o en un colectivo todos estos niveles, no lo van a hacer, solo es hipótesis, solo es hipótesis. Si hicieran todo, lo que sí podrán hacer es uno o dos, eso sí podrán hacer. Ustedes en la conclusión diagnóstica tienen que señalar de todo qué es lo que ayuda a explicar más el problema o cómo todo ayuda a explicar el problema, pero nuevamente por jerarquía. Primero identificar en esta persona cuál es el área mayor comprometida, qué nos ayuda a comprender más. ¿Es lo neuropsicológico? ¿Es lo psicopedagógico? ¿Es lo abordado por psicoterapia? ¿Es lo abordado por psicosocial? O en algunos casos tendrá mayor afectación lo neuropsicológico, en otros lo cognitivo, en otros lo motivo, afectivo, personalidad, y en otros lo social. Si solamente evaluaron una, aún así, dentro de esa, señalan nuevamente ya de manera determinante cómo eso ayuda a explicar el problema. La conclusión diagnóstica recupera, si solamente hubiesen hecho una área, recuperan los descritos en el área, pero
lo vinculan directamente con el motivo, con el problema. Estos son los elementos que permiten comprender por qué las dificultades de nuestra persona. Así como se los mostré en algún momento, inclusive se puede hacer con incisos de manera muy específica, muy puntual, ya no describiendo ejecuciones, ya no, sino simplemente diciendo es este proceso, es este eslabón, o es estos mecanismos, o es estos motivos o estos sentidos los que ayudan a explicar el problema de manera clara, concisa. Punto. Se recomienda un esquema de un resumen cuando es bastante amplio para que la persona visualmente tenga mayor claridad y una lista de sugerencias que hay de dos niveles, tanto de que generales como orientadas a otro tipo de servicios cuando lo requieran, en apoyo de neurología, de psiquiatría, entre otros, de medicina general, de terapia ocupacional, rehabilitación física, de etcétera, etcétera. Por ejemplo, al colectivo, asesoría, vamos a pensar legal, con quién, dar opciones. A veces dar opciones inclusive de tiempo cuando esté dentro de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Y también de estilos de vida generales, es válido plantear el cambio en dinámicas, por ejemplo, de una actividad que involucre actividades deportivas o culturales. Sí son válidas recomendaciones generales, pero sobre todo las específicas. Hacer el esfuerzo por dar de 3 a 5 sugerencias muy puntuales de cómo poder reorganizar la actividad. Hay muchas personas que por cultura no van a regresar o no van a continuar o por situación económica, pero si yo les doy 2 o 3 actividades de manera muy desplegada, como lo haría en un programa de intervención, las posibilidades de trabajo de alcance son muy importantes, son muy buenas. Si hay alguien en la casa con quien podría llevarse a cabo este trabajo, o pueden ser extendidas a profesores, pueden ser extendidas a alguien, inclusive pensando en que no va a continuar conmigo, pero sí con otro profesionista. Entonces, una sugerencia de trabajo con tanta claridad que se pueda llevar a cabo. ¿Qué no se acepta? Específica sin desglose. Decirle que juegue memoramas si tiene problemas de memoria o que use una agenda sin problemas, con problemas de, vamos a pensar, de organización, de planeación, no van a ser útiles. O sea, yo tengo que decirle cómo, tengo que darle el cómo. Si tiene problemas de convivencia con otros y decirle que participe en grupos, es decir algo al aire. No, es decirles, desplegarle cómo lo puede realizar, cómo puede incluirse en actividades, qué tipo de frases, qué tipo de saludos, qué tipo de preguntas podría plantear en nuevos grupos, siempre pensando en el cómo, no solo en el qué, porque no es el entrenamiento es para la aproximación cognitiva, que está firmemente convencida que mientras más tareas realice, puede lograrse una velocidad de procesamiento mayor, un aprendizaje de habilidades, pero no corresponde para esta aproximación. Para esta aproximación es que se elabore la base orientadora pertinente para lograr llevar a cabo la tarea con éxito, pero de manera comprendida desde la primera vez. El estudiante, coterapeuta cuando lo haya, profesor, no se entregan los reportes ni en prácticas supervisadas ni en servicio. No los entregamos por cuestiones de seguridad de ustedes. Eh, sí sería conveniente entregar, yo estoy de acuerdo, sería el ideal, pero por reglas, por casos que han sucedido, conveniente, más bien la norma es no entregar de manera escrita nada, pero sí hacerlos ustedes, sí entregarlo al profesor, no entregarlo a la persona atendida. Y así se evitan de problemas. ¿Por qué no? Porque dice la universidad que no son instrumentos oficiales, entonces no pueden servir para lo que muchos los quieren allá afuera. En muchas ocasiones lo quieren para una defensa legal, llámese problemas de matrimonio, llámese custodia de hijos, llámese
en quién se queda con el terreno, llámense en etcétera, etcétera, etcétera. En si puede tener la persona jubilación, algún apoyo al tener ya daño cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, la regla es que no. Cuando se entrega, va a ser por medio de el coordinador, de nuestro coordinador de área. Hay instancias que no podemos decir que no. Entonces, si fuera el caso, sería a través de la instancia y ahí se podría elaborar, pero de otra forma no. Esto es el esquema de evaluación. Ahora vamos a platicar sobre el esquema de intervención, que es muy similar. El inicio, ya estamos en la intervención. También vamos a tener una portada. Un título del programa de rehabilitación sería lo nuevo, basarse en el título del objetivo general. La ficha de identidad, nuevamente, no importa que la copien y la peguen, es importante colocarla también en un programa de intervención. Es bueno colocar, en este caso, el carácter previo a la afectación y la ocupación previa a la afectación. El carácter porque nos da una idea si lo que observamos es producto del problema o si así es, llámese lesión cerebral o no. Aquí todavía aplica para ambos, pero en lesión cerebral todavía tiene mayor relevancia. Podemos pensar que es impulsivo por la lesión cerebral, pero resulta que así era. Siempre era alguien que contestaba de manera ofensiva, sin medir consecuencias, etcétera, etcétera. Sistemas de actividad previos para comprender qué tanto ha afectado en sus relaciones sociales. Motivo de consulta, ya lo tenemos, también lo podemos copiar y pegar, pero aquí resumimos lo que recogimos en el otro. Tenemos una etiología en caso de daño cerebral. En la otra no lo enfaticé. En la historia clínica, donde vemos todo el desarrollo, algo importante de la historia clínica y que sí no lo coloqué en el otro, es el problema, la evolución del problema. Ustedes lo ven, ¿verdad? Ven cómo cambio de un archivo de Word a otro, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué no me dicen? Porque no lee el chat, profe. Sí, Ok, lo dijo Brenda en el chat. ok, gracias. Interrúmpanme cuando sea necesario. Ahora sí ven, regresé al... Bueno, estamos viendo cómo está editando el documento y está poniendo evolución del proceso, del progreso, del del problema. problema. Así es. Regresé al reporte de evaluación, diagnósticos y tratamientos previos, formales y no formales, tanto clínicos, institucionales como no institucionales, y ya fue con el brujo, con el curandero, y le dio un diagnóstico, es que usted está así porque su pareja le hizo algo, colocarlo. ¿Por qué es importante? Porque una persona, al asumir esa dinámica, se está guiando por ello, entonces ya dice mucho. Pensemos en una persona de psicoterapia, ya nos deja ver qué es aquello que influye de manera importante en la persona. Entonces, formales y no formales. Regreso, obviamente que para algunas áreas pues nos interesan solo los formales, pero pero a veces también los informales, o sea, una persona que en neuropsicología fue con un mago y le dio una sustancia que era totalmente contradictoria para su enfermedad, es importante saberlo, porque muchas veces hay sustancias que pueden precisamente generar problemas en el desarrollo o acentuar más bien ciertos problemas. Entonces es importante hasta saber qué le dio el curandero, es importante saber, y es importante saber si por momentos si fue con curandero, con sacerdote, funcionó. Eso también nos da indicadores de qué estrategias podríamos utilizar para, para el trabajo. Entonces, en el programa de intervención, diagnósticos previos, las fechas es importante, saber cuánto tiempo ha pasado del diagnóstico, perdón, de los diagnósticos previos, tanto de mi especialidad como de otras, tratamientos previos, logros por tratamientos,
si considera que han servido, motivo de consulta actual, expectativas del programa de rehabilitación. ¿Qué espera lograr? Aquí aparecen indicadores de valoración, un resumen del reporte anterior, un resumen, fechas, cantidades de sesiones y objetivos de las sesiones de valoración, instrumentos de evaluación utilizados, descripción del estado de ánimo durante la evaluación y el diagnóstico en términos de lo que se haya evaluado. De la personalidad, decíamos que lo estamos ampliando, es complicado ampliar todo, pero en la medida de lo posible también se puede para el área, decíamos, social, entonces de la personalidad, y en este caso sería de las relaciones sociales. Mecanismos, procesos, acciones, lo conservado, esfera motivacional, de la personalidad y de las relaciones sociales. Pueden anexar un cuadro de valoración o un resumen, su esquema que realizaron en el reporte. ¿Puedes enseñarme rápido otra vez la parte de teología? Me faltó lo último. Claro que sí. Listo. Sí. Ya, gracias. Muy bien. La etiología generalmente corresponde cuando se haya enfermedad, puede ser más común en neuropsicología, pero también en cualquier área, en psicoterapia, si hay una enfermedad en términos orgánicos, aunque no sea directamente la causa, pero esté asociada, es conveniente señalarla. Y ahora sí, objetivos y fases del programa de intervención. Entonces, lo que sigue a continuación de aquí, está más pensado, bueno, no, esto todavía puede aplicar general. Eso todavía puede aplicar general. Intervenir en las áreas, las que yo voy a intervenir, en las que el nombre de fulanito, menganito, sutanito, presentó dificultades atendiendo a los problemas de lo que ella haya demandado, la persona, para así favorecer que, bueno, aquí dice el menor, pero que fulanito se reintegre con éxito a sus actividades de X. Fases y objetivos específicos. Ahora sí, esto está pensado bueno, aquí ya no está desglosado para todos. Aquí está más orientado a lo neuropsicológico, pero podrían utilizar, ya ustedes en una clase de las primeras, vimos los tipos de objetivos. Entonces, solo diferenciar, porque aquellos eran objetivos específicamente de investigación, estos son objetivos clínicos o objetivos del caso mismo. O sea, ya serían objetivos muy particulares, muy particulares. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos compensación de mecanismos neuropsicológicos, podría ser enseñanza de acciones. Ustedes tendrían que plantearlos de acuerdo al área, aquí está el etcétera, dependiendo, señalar objetivos particulares ya del trabajo clínico o educativo o de intervención social, en términos muy particular. Y bueno, para la planeación de aplicación del programa, yo tengo que señalar un periodo de aplicación, si va a ser en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, y allá abajito aparece las sesiones de intervención, cuántas, importa el periodo, pero también la cantidad. Pueden ser 20 sesiones en 1 mes o pueden ser 20 sesiones en 2 años, una vez al mes. Ajá. Lo ideal es que sea una sesión no mayor, una cada 2 semanas, y en algunas condiciones hay, por ejemplo, en psicoterapia es conveniente no ver a las personas diario, por mucho dinero que tengan, por mucha prisa que tengan, no es tan conveniente, porque no se deja espacio para realizar trabajo allá afuera. Entonces la persona se puede sentir muy bien en el trabajo, en el consultorio, pero allá afuera pueden existir ciertas limitaciones. En nosotros puede ser pertinente en algunas situaciones, más la evaluación, pero aún así, aunque se haga diario, enfatizar en que debe realizar también trabajo fuera del
consultorio. Bueno, periodo de aplicación de programas, sesiones dedicadas para rapport, no se les olvide, eso ya lo revisaron, es importante dedicar una sesión mínimo, para que la persona se sienta cómoda con ustedes, y una sesión de cierre. Inclusive ya en el trabajo clínico formal, hay que decirle a las personas, rogarles, rogarles estoy jugando, pero enfatizarles, de que si ya se siente, si sienten que el trabajo ya les permitió volver al estado deseado, se sienten muy bien, o por lo menos bien, o inclusive si sienten que no les funcionó el trabajo, o que sí, pero no tanto como esperaban, y que ya están desencantados y que por eso van a abandonar, motivarlos a que lo expresen, por mucho que les duela, les pueda doler a ustedes. Debe de haber una sesión de cierre, así sea la misma en la que lo expresa, o decirle a la persona, cuando son procesos largos, lo comprendo, pero permita, por favor, una última sesión. No va a ser de convencimiento, no es para tratar de convencerlo de que continúe, es para dar un cierre, plantear cuáles eran los objetivos, en qué piensa que logró alcanzar, qué no, qué considera que fueron las causas de que no, el papel del terapeuta, el papel del compromiso de la misma persona, las redes, y dar algunas rutas de en qué debería de trabajar en un futuro que quisiera retomar cuando ya tenga dinero, cuando quiera comprometerse, cuando encuentre un mejor terapeuta, etcétera, etcétera, dónde podría continuar el trabajo. Es importante una sesión de cierre. Y si todo trabajo acabó lindo, hacerle fiesta, festejarlo, reconocerle, darle distintos tipos de reconocimiento. Bien, coloco sesiones de intervención, cantidad, fecha, sesión de revaloración. En un programa de intervención tengo que hacer una revaloración al final, entonces debo de dejar espacio para eso. Generalmente no son tantas como en la evaluación. Yo selecciono las tareas o las actividades que me puedan servir de evidencia para ver los avances. Si quiero, también puedo hacer una valoración amplia, pero no es lo más común. Total de sesiones, ahorita es el programa, no es el reporte como tal, es el programa. Estrategias para generar y mantener la motivación de la persona, acuerdos y reglas de aplicación, condiciones para suspender la aplicación del programa, son importantes. Porque si no pasa lo que pasa en el servicio, como el profesor no pone condiciones para suspensión del programa, a veces dejan de asistir, dejan de realizar actividades, las envían posterior a los horarios. Aquí con un profe tan buena onda, no pasa nada, o pasan cosas, pero no tan graves. En el trabajo con personas, en atención, en apoyo, donde hay otro tipo de compromisos, es esencial que se establezca y que se respete. Entonces, o por lo menos que sirva para llamadas de atención, porque si no, las personas van a decidir abandonarlos tan sencillo como ustedes abandonan una clase, así de fácil van a decir, hoy no voy, regreso en una semana. Entonces, no, decirle que se está haciendo un gran esfuerzo para que su trabajo, sensibilizarlos que esto de manera formal tendría un gran costo. Una valoración neuropsicológica en el oriente de la ciudad está entre 4,000, 6,000 pesos. En el centro de la ciudad, bueno, con precios accesibles también puede estar en esos costos, pero en otro tipo de lugares son más altos. Entonces, que tenga una idea de a qué está accediendo de manera gratuita. Cantidad de sesiones por semana, duración de cada sesión, lugar de las sesiones, horario de las sesiones, instrumentos de apoyo para el registro de avances, bitácora, diario, entrevistas de seguimiento, tipos de registro, lo que ya hemos platicado en otro momento, que ya los tienen, indicadores de avance de logro, tipos de errores, tipos de ayuda, avances de etapas, tipos de orientación, cantidad de errores, tiempo de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera.
algunas de estas cosas ayer las ejercitamos en práctica supervisada, pero debe de estar, ustedes buscan cómo sistematizar aquellos que les va a servir para mostrar como evidencia de que ahí están avances, tanto del proceso como finales. Anexar instrumentos de registro, o sea, de la bitácora, del diario o entrevistas, etcétera, anexarlo. Porque si no, esto se presta a no creer, y sí, lamentablemente, no de ustedes, pero en contextos de investigación, lamentablemente muchas veces se inventan los programas, es muy fácil que mientan, que se hizo tal cosa, o sea, que el programa quede muy bonito, pero que no se lleve a cabo, eso es lo que quiero decir. No, una cosa es el programa y otra cosa es el registro de cómo se llevó a cabo. Y nunca coincide el cómo se llevó a cabo con el programa, nunca, por muy buenos que sean. Entonces, cuando uno ve que el programa es lo mismo a bitácora, eso es falso, ahí no se llevó a cabo. Entonces, la bitácora permite ver cómo fue en la vida real. Ayer vimos un ejemplo para una sola sesión que programamos. Dani está de testigo, teníamos unos programas y terminan haciéndose ajustes. Entonces, en la bitácora se reportan esos ajustes, la modificación de actividades también a la hora de implementar. Bien, planeación de actividades, compensación, bueno, ya se copian los objetivos en la planeación de actividades. Primero, acuérdense que teníamos varios objetivos. Entonces, aquí nos centramos en los mecanismos primero. Vean, en el caso de lo neuropsicológico, ese es un tipo de tabla, depende del área, pero vean cómo se planea una sesión, el objetivo, los mecanismos que van a ser compensados, la etapa en que se va a trabajar, el nombre de las tareas, la descripción detallada de las operaciones, la instrucción y orientación, o sea, los medios, los signos y herramientas que aseguran que se va a llevar de manera correcta. Vean, de hecho, a propósito de lo que señalaba, a veces es un trabajo doble. Vean, se hace un programa de intervención. Ustedes no pueden ir a realizar intervención sin un programa. Bueno, salvo cuando ya son muy expertos y lo pueden tener todo aquí en la mente. Pero cuando no, hacen su programa. Luego ejecutan y durante la ejecución hacen cambios. Entonces usan su bitácora para hacer los cambios. Pero cuando lo quieren presentar en un informe final, académico o no académico, pero comúnmente académico, entonces vuelven a hacer la modificación del programa en función de lo real, de lo que sí aplicaron, para que lo que den cuenta la comunidad académica sea lo real, no lo ideal, no lo ideal. O sea, que lo que sirvió o no sirvió con la persona fue lo real. Entonces, esta tabla que ahorita es parte del programa, al final, de acuerdo a la aplicación real, se transforma, porque hay cosas que no apliqué, hay cosas que no tenía pensadas y que apliqué, hay cosas que, etcétera, para que lo que yo dé a la comunidad sea realmente. U otra forma es de poner una columna donde diga esto sí se aplicó, esto no, en esto hubo una variante, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, los mecanismos que se utilizan para compensación, ahí le pongo opcional porque en práctica a veces no se puede detallar del todo, porque son fines distintos lo que les platicaba. Dani no les dejará mentir si ella les comentara en algún momento, aunque vemos cosas parecidas, similares, pero son cosas, hay cosas que no se ven allá y hay cosas que no vemos aquí tampoco, a detalle. Entonces, trato de darle mayor peso de acuerdo a los objetivos que buscamos en cada espacio. Materiales, tiempo de cada actividad, lo que decíamos, y los indicadores de avance. Eso sí, algunos elementos aparecen también en su bitácora, pero es importante tenerlos en todos lados. Vean cómo con ciertas variaciones puede aplicar para cualquier área. Vemos cómo en cada sesión programamos, eso es una recomendación, programar mínimo 3 sesiones para cada sesión de lo que sea, perdón, mínimo 3 actividades para cada sesión. Eso ayuda más en los psicopedagogía y neuropsicología.
a que no se aburran y pueden aplicar a lo mejor no las 3, sino 2, pero también puede ser el caso en que se necesiten una más. Entonces, a veces tener actividades de más también es útil. Un promedio de 3, pueden ser 4, no tantísimas tampoco, que no es la cantidad, pero sí la variación. A veces es importante la variación. Inclusive en otras áreas también, si no son muy hábiles para el diálogo en psicoterapia, si no son muy hábiles para mantener un discurso y avanzar en la comprensión y mantener el interés y la atención emocional, entonces utilicen instrumentos que les ayuden varíenlos para que la persona se siente entusiasmada a expresarse. Bien, entonces un promedio de 3 sesiones por semana, a veces se aplican 2, a veces da tiempo hasta para 4. Fue el caso de ayer, que Dani estuvo presente, teníamos pensada 3 en cada hora, bueno, eso está pensado en 1 hora, en este caso fueron 2 horas, teníamos 3 en cada hora, en ambas aplicamos solo 2, pero teníamos la 3 ahí por si se requería. Por ejemplo, vean, esta está más pensada para enseñanza de acciones, considerando que hubo etapa previa de neuropsicológica. Si no hubiese habido etapa previa neuropsicológica, se quitaba. De hecho, aquí no está lo neuropsicológico, por algo lo quité. Entonces, vean, este está pensado en las acciones, por ejemplo, para aspectos de intervención, ya sea psicopedagógica o inclusive hasta para aspectos de psicoterapia, puede ser útil. Área a trabajar, relaciones sociales en las que se pretende impactar, problema a tratar, objetivo de sesión, acciones a señalar, etapas de tareas, descripción de operaciones, niveles de ayuda, instrucción y medios, materiales, tiempo, indicadores. Es complicado, sí es complicado, pero uno puede hacer el esfuerzo, es posible. Dani vio cómo ayer los alumnos de práctica les cuesta mucho, no tienen un perfil que tuviesen ya una previa formación amplia en lo clínico, pero aún así ellos vieron que en la práctica se puede realizar. Cuando uno tiene el dominio de los principios, se pueden llevar a cabo en la práctica. Ya para ir finalizando, anexar fotos o dibujos del material a emplear en cada sesión. Ayer Dani fue testigo de cómo en el momento les dije, pidan permiso, si se puede, no para las personas, no nos interesa sacarle foto a las personas, sino al material o a ciertas ejecuciones que sean de evidencia, inclusive para las mismas personas, ya ni siquiera pensándolo en la investigación, sino a veces los mismos familiares quieren saber qué se hizo o qué se trabajó, y para que no sea solamente nada más una lista. Miren, aquí están las evidencias, como la maestra de educación preescolar, que le piden que fotografíe todo, entonces tener algunas fotos de los elementos que se trabajaron, hacer lo mismo para cada una de las áreas en las que se intervino. Consideraciones generales. En cada sesión se trabajará mínimo una tarea del ámbito práctico operacional y mínimo una tarea que impacte en relaciones sociales. Bueno, eso pensando en que se trabaja todo. Por cada sesión programada mínimo 3 tareas, máximo 4. Bueno, la verdad es que son mínimo 2. 2 tareas serán del ámbito de las relaciones sociales. En caso de que se quiera trabajar todo, esto ya fue muy específico. Estos se pueden modificar dependiendo de lo que trabajemos. Cuando se quiera hacer ese abordaje amplio, pues tanto de lo social como de lo práctico operacional. Entonces, por supuesto que se puede modificar, no se angustien, por supuesto que se puede enriquecer también, si lo ven limitado, pero es una idea para tener claridad, porque ya viene totalmente lo práctico, ya totalmente lo clínico. Sí leerán algunas cosas, pero ya no para pensar en lo teórico, sino para aplicar conceptos, ya no serán tareas tanto de aspectos de comprensión de conceptos, de ejercicios de análisis, sino ya directamente que les ayuden a ustedes
o la actividad central será lo práctico. O sea, prácticamente ahora el objetivo de la semana siguiente es tener una semana ya para la evaluación, ya para construir, desarrollar su evaluación. Una semana total para ir evaluando y a la par ir avanzando también en un reporte de dicha evaluación. Entonces, posteriormente pasaremos a la intervención. Ya no se preocupen por decir, ¿y ahora cómo voy a tener las tareas para el servicio y para el trabajo clínico? No, ahora las tareas del servicio será el trabajo clínico tal cual. Ajá. Entonces, no es que tengan que sacar tiempo de más, o sea, sino ya será tiempo destinado para realizar este trabajo, totalmente orientado en lo clínico. O sea, por eso les decía, lecturas aparecerán esporádicas, serán menores, no esenciales, inclusive de apoyo. Lo importante es ya al trabajo de intervención clínico, educativo o social. Todas las dudas, inquietudes, hablen ahora o callen para siempre. Aún así, decíamos, si consideran una semana importante para vacacionar, se puede hacer y a la siguiente iniciamos, pero el plan para la siguiente semana, sea esta que viene o sea la otra, es tener una semana para evaluar y construir ese reporte de evaluación. Ajá. Entonces, ir pensando en la forma en que van a intervenir. Pues los escucho. Todas las inquietudes, comentarios, adelante. Adelante, Eric. Pues ya no sé qué preguntar entonces. Pero bueno, la primera con respecto a esta parte de la evaluación, de la parte práctica de la siguiente semana o de la que viene, ya será con el sujeto como tal o... Así es, sí, ya con los sujetos, ya con los sujetos reales. Decíamos que si es por la pantalla, no pasa nada. De hecho, es lo recomendable. Estamos en unas situaciones muy fuertes, pero es posible, eso siempre es posible. Hace falta que sea deseable. Y hay que acostumbrarnos, no sabemos qué va a pasar, esperemos que esto sea solo temporal, pero no sabemos, entonces hay que prepararnos y desarrollar habilidades. Y estar preparados, a lo mejor sí es temporal, pero dicen por ahí que si ya pasó una vez, puede volver a pasar, ¿no? Entonces, si nos llega a tocar en otro momento, pues podremos continuar. Y ya vieron que es posible, o sea, se requiere de repente ciertas habilidades, pero de que es posible, es posible. Bueno, yo tengo duda, pero sobre el trabajo que hicimos en esta semana de los sentidos de significado. La verdad es que en la primera vez que la hice, yo dije, pues está sencillo, ¿no? Pero la segunda vez que la hice, no sé por qué se me complicó más y entonces ya no entendí nada y quería como preguntar o sea, porque en los trechos pues ponía lo que me decía la persona, ¿no? Y ya en el sentido, no, sí, en el sentido me basé mucho en la tablita que nos dio, bueno, Ujú. en el esquema que nos dio. Entonces no siento que haya sacado como otros sentidos que vi en las tesis que nos había presentado usted, porque tenía otro tipo de sentidos. Entonces no sabía de dónde sacar esos y como que me medio basé también en esos, pero no tanto. Espérame tantito. Sí, si quieren preguntar algo mientras viene, adelante, Sarita. Perdón, ya regresó Sarita. Adelante, Dani, continúa. Sí, bueno, ese era mi duda. Y ya después los significados. Siento que me basé mucho porque conozco a las personas, entonces como que siento que el significado que le estaba dando era muy, o sea, sí que tiene que ser subjetivo y interpretativo, pero siento que era como mucho de lo que yo sabía de estas personas. Entonces no sé si está bien. Bien, o sea, sí está bien, no está mal. Aquí, precisamente sí, tienes que conocer a profundidad lo más que puedas. Si lo utilizaste, no pasa nada. El problema es cuando no tengamos tanta información. Ajá. Ahora, también comprender que esto fue un ejercicio. Ustedes el análisis no lo harán solamente de un solo instrumento, utilizarán mínimo dos.
Era para tener una idea. Pero si quieres podemos revisar, si quieres compartir tu pantalla para tener una idea más clara, Dani, del que te costó. Ah, sí, bueno, deje entonces lo abro. Velo abriendo y ahorita que lo abras nos dices, mientras escuchamos a Sarita para aprovechar el tiempo. Mi duda es a partir de, igual, más o menos lo mismo. Lo que pasó fue que, pues tuve que, o sea, me acabaron las personas aquí en mi casa para aplicar las frases incompletas, entonces, pues recurrí a un amigo. Entonces, pues nada, por videollamada y esto, ¿no? Mientras más cercano sea, pues mejor. Igual sirve de entrenamiento. Pero la idea fue que no sé si lo hice mal, o sea, más bien es como esa idea. No sé si lo hice mal, que me decía como frases muy pequeñas, ¿no? Decía mi casa, ¿no? O decía las personas, ¿no? Cosas así, que tienen sentido porque yo lo conozco, pero en realidad sin ningún trabajo previo, ¿no? O sea, sin la historia de vida, más entrevista, más rapport, ¿no? O sea, no conoces esas cosas, ¿no? Pero solo así me hizo sentido, pero en realidad si las personas no las conoces, pero te dan este tipo de respuestas, pues cómo trabajar, ¿no? O sea, cómo lograr hilar y tener como condensada la información que necesitas, ¿no? Porque igual él me decía, es que era rápida mi, o sea, pensaba dos cosas a la vez. Lo que yo creía que era la pregunta y lo que yo creía que tú esperabas que yo contestara. Entonces dice, en lo que hago esa asimilación de las dos cosas, ¿qué me estás pidiendo o cómo le entendí yo? Pues ya la pensé mucho y ya no te contesté. Y sí dejo varias sin contestar porque, porque sí le dije, o sea, no la piensas mucho, es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Entonces ahí cómo dirigir la instrucción para que pues no suceda como esto, ¿no? Y tampoco sin intervenir en decir, no, me tienes que decir esto, ¿no? O sea, que sea abierta, pero que se entienda. Claro, dos cosas. Una, las personas, vamos a decirlo, solamente se expresan ampliamente cuando tienen el interés, ¿no? O sea, muchas precisamente de este tipo de frases es porque no es que no quieran, o sea, tienen el interés en apoyarte, pero no tienen un interés en comprensión de sí mismas. ¿Sí me explico? O sea, quizás porque esté la comprensión y cuando hay comprensión, pues no o no hay problema, o no hay algo enfocado. Eso puede ser una de las razones. Otra es que si hay personas con pensamiento bastante concreto que no pueden expresar de manera amplia, pero aún así en esas condiciones sí se puede analizar el sentido. Es un poquito más complicado, pero sí se puede. O sea, realmente uno identifica. A lo mejor lo que primero sirve es agrupar temáticamente, pero sí es posible. O sea, aunque dé poca información, es posible. Aún así, lo más deseable es que sea con una información amplia. ¿Cómo darle la instrucción? Me sorprende un poquito porque tú ya estás acostumbrada a utilizarlo. Sí, sí, sí. Entonces, Es que con él, justo, pues ya no está como o sea, sí tuve que cambiar un poco sí, la aplicación porque no sé nada, o sea, más bien por todo lo que hay previo a claro, a la pero aplicación. vean, por ejemplo, bueno, quizás ahorita ya es tarde, si quisieran lo hacemos, pero no hay problema, lo podemos hacer otro día. Pero lo podríamos hacer, si ustedes se quisieran descubrir, o sea, de alguien, aunque no haya un problema, bien bonito se puede encontrar, se puede identificar, o sea, sí, el problema es que sí esté motivada la persona para expresarse. O sea, aunque alguien no tenga problema, el instrumento es bien útil. O sea, permite encontrar esfera de bueno, jerarquía de motivos, de necesidades, de sentidos. Entonces, yo creo ahí te presionaste un poquito por esta parte de, pues, de no tener claridad de un objeto, pero simplemente que se sienta cómodo, que exprese algo importante, favorecer que esa información no se iba a ser utilizada para nada más. Aquí es complicado porque sí va a ser utilizada, ¿no? O sea, pero de una manera que se sienta cómodo. Eso es muy importante. Entonces, lo primero que se le venga a la mente, no hay respuestas buenas ni malas, enfatizar en esa parte.
Ajá, no, todo está bien, lo único es que quiero comprender y para comprender quiero saber realmente lo que piensas. Entonces, enfatizar en esa parte de que las preguntas ni las respuestas tienen un fin específico, no hay algo esperado. Ajá, más bien cualquier cosa que diga es importante. Eso, enfatizar en esa parte, a lo mejor así podríamos obtener mejor información. Ok, ok, muy bien. No, Ya, gracias. gracias. ¿Sí apareció Dani? Sí, ya, de hecho, justo como estaba diciendo Sarita, Ujú. me pasó lo mismo, o sea, la segunda persona a la que le hice este instrumento, me decía lo mismo, o sea, es que no sé qué es no sé qué responder, o sea, si lo que tú quieres que yo diga o lo que yo pienso, y yo decía, no, pues lo primero que se te venga a la mente, ¿no? O sea, no importa, no lo pienses mucho, pero se quedaba pensando en muchas cosas y en muchas ocasiones, bueno, como en 4 ocasiones, le decía, bueno, pasemos a la siguiente, ahorita regresamos a la otra, ¿no? Claro. O sea, sí se veía más cerrado como en esta cuestión, porque la primera que entrevisté, como que sí tenía el interés como de estarme respondiendo, porque le gusta hacer entrevistas, así me dijo. Ajá. Pero el segundo sí se veía muy, muy cerrado en sus preguntas, y como dijo Sara, en algunas respuestas no tenía sentido. Creo que, bueno, otra vez, perdón. Ya. Mira, sí, vamos a hacer comentarios. Vean, no, el sentido no es vean, lo importante de las frases es analizarlas no directamente, porque si yo uso directamente, por ejemplo, lamento, baja, o sea, por ejemplo, mi mayor temor, y yo digo que ahí el sentido es el miedo, no, porque yo ya se lo estoy dando, el sentido tiene que aparecer de manera oculta, entre líneas. Al menos que yo tuviera otras frases que orientaran hacia allá y una puede aparecer directa, pero no directa, porque si no aparece ahí sufro, sufrimiento, fracasé, fracasó. No, ahí es fracasé varias veces, pero porque le estoy dando el inductor de fracasé. ¿Sí me explico? O sea, ok, sí, pero yo tengo que corroborar si en verdad esto aparece como sentido o no. Por eso no hay algo que yo pueda utilizar como elemento directo de referencia. Vean, vamos a leerlas y vamos a interpretar. Sube, por favor, y van a ver cómo sí hay cosas. Vean, me gusta, dice, aprender habilidades. Por una sola no, es difícil. En la frase no, recuerden que era agrupación de frases. Siempre agrupación de frases. Por una sola no. Me gusta aprender habilidades. El tiempo más feliz cuando estoy solo. Quisiera saber más ciencia. Lamento muchas cosas. Bajamos. Mi mayor temor, no ver a los ovnis. En la escuela me gusta mucho ir. No puedo, no estoy pensando. Sufro estrés. Fracasé varias cosas. La lectura, 2-2. Mi futuro, incierto. El matrimonio, fuchi. Estoy mejor cuando viajo. Algunas veces me desespero por no responder a tiempo. Este lugar, paz, tranquilidad, estrés. Vean, ahí ya tenemos un primer sentido que vamos a englobar. No hay nada directo, pero vean, este lugar, paz, tranquilidad, estrés. Algunas veces me desespero por no responder a tiempo. ¿Subimos? ¿Subimos? Sufro estrés. Subimos. Mi mayor temor, no ver a los ovnis. Está hablando también en relación a algo que espera y que puede que no suceda. Ya, todas esas las agrupamos. Y entonces no es directamente el estrés, sino ahí ya me está diciendo algo. Creo que a Sara la veo muy entusiasmada. ¿Lo quieres interpretar? Dilo, por favor. Es que sí, ya entendí, o sea, se pueden hacer, justo porque hay como un enlace entre las preguntas, bueno, entre la base de la pregunta, es entonces cuando pues justo vas encontrando el sentido similar, ¿no? Más bien a esa parte voy.
entiendo ya cómo se enlaza cada uno para la pregunta que está pues establecida. Ajá, sí, pero lo que quiero que vean, que no es la pregunta, sino más la respuesta. O sea, y la respuesta le da sentido a la frase. Adelante, Eric. Yo quisiera también compartir la experiencia y si me permiten también pues, compartir lo que yo realicé, porque justamente lo realicé un poco más en ese sentido también. Ok, Si me- sí, danos unos minutitos. ¿Sí? Sí, claro que sí, Eric. Pero vean, o sea, a lo mejor ahorita lo de Eric no sirve, pero señalar esta parte, Dani, que no es la interpretación una a una, porque muchas frases inclusive pueden no tener sentido. No toda frase tiene carga de sentido. Y el sentido solamente se adquiere en la relación de ellas, no de manera aislada. Llega a pasar en algunas que sí, una sola frase puede estar cargada de mucho sentido, sí puede pasar, pero no es la regla, no es la regla, y forzar a que cada uno tenga sentido, no. A ver, seguimos bajando. El, el matrimonio fuchi, cuando estoy mejor viajo, algunas veces me desespero por no responder, este lugar pasa tranquilidad, la preocupación principal mi futuro, deseo ser alguien, yo secretamente me confundo, mis pensamientos, yo tranquilo, mi mayor, la concentración, el trabajo depende de cuál, amo mis hobbies, mi principal ambición, la fortuna, yo prefiero conocer lugares, vean cómo de motivos, necesidades, esta idea de viajar, de conocer lugares, está ahí como una tendencia también importante. Mis pensamientos ramificados, esta idea de confusión, de no saber hacia dónde va, de esa búsqueda de la paz, también es algo que permea toda su personalidad. Quisiera hacer esta paz en un futuro, pues ya, hasta ahí. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, pero no sé si repasar los ejemplos anteriores que hicimos, Dani, porque sí estuviste, ¿no? Cuando analizamos, Dani. Cuando analizaron los sentidos en este instrumento, No. Bueno, creo que sí hicimos de ese instrumento con alguien que invité, ¿cierto? creo que yo no estuve porque yo no, bueno, no recuerdo haber analizado. Ajá, porque con Jazz fueron de los, a lo mejor ya hayas faltado, Dani. Con Yasmín analizamos relatos, pero con Albert, fue cuando estuvo Albert, sí, ¿verdad? Un chico que hablaba sobre sentidos de vida de estudiantes. No, creo que yo no estuve. ¿No hicimos ejemplos de análisis de frases? Yo me acuerdo cuando analizamos, pero era el relato de un drogadicto, si no mal Ajá, recuerdo. sí. Pero, pero yo recuerdo que sí analizamos también las frases porque las acomodó por colores Ajá, y ya después eso, eso. un chico, no me acuerdo quién, pero él era el que le estaba poniendo en colores el chico. Exacto, ese análisis por colores es el que a lo mejor no lo presentamos en tabla, pero era ese análisis por colores. Vamos a ver cómo lo realizó Eric, a lo mejor ese nos ayuda a aclarar dudas a todos. Vean, esto impresiona bien, o sea, ya la pura tabla, antes sin analizar, se ve bien. Vamos a verlo, adelante, te escuchamos. Yo también tuve algunos conflictos pues, yo creo que conmigo mismo, porque cuando lo apliqué y lo quise interpretar, yo dije, ay, ¿cómo va a sacar interpretaciones de ese estilo, no? Si no sé absolutamente nada, ¿no? Pero me pasó que justamente extrapolé el instrumento de la teoría. Entonces ya dije, bueno, ok. Entonces me puse mi playera de González Rey y, y pues con lo que sabía de la persona, ¿no? Pero en un caso hipotético, pues tienes que estar empapado de todo lo que sabes, ¿no? Y entonces, pues ya se me hizo un poco más fácil. Algunas no tenían mucho sentido por justamente, precisamente de la persona no estar, sí interesada en ayudarme, pero no interesada en participar, ¿no? Y en platicar sobre todo.
Y entonces esto fue ya lo que iba haciendo. Y yo hice lo mismo de los colores y estuve viendo primero, por ejemplo, mi futuro es brillante. Y este es el trecho, pero son varias preguntas. Y él me contestaba, puedo, considero que puedo hacer lo que yo quiera. La felicidad depende de uno mismo. Creo que mis mejores aptitudes son mi inteligencia, mi mayor tiempo le dedico a mí. Y luego dice, mi vida futura tiene mucho camino. Si trabajo, me esfuerzo. Entonces yo lo identifiqué como un sentido de confianza en sí mismo. Te voy a interrumpir. Excelente, excelente. Vean, la persona nunca dice esa confianza como tal. Eso es lo que siempre tenemos, que ir a lo que no dice. O sea, los sentidos siempre están entre líneas, siempre son, pero son una tendencia. O sea, nadie, por mucho de que él no lo haya dicho, puede decir precisamente lo contrario a partir de esos elementos. Es como la fábula. O sea, en la fábula no dice tal cual la moraleja, pero a partir de esa tendencia, así, con solidez, confianza en sí mismo. Ajá. O sea, se evidencia, porque precisamente así se analiza a partir de lo que está entre líneas. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia con Freud? Con psicoanálisis ortodoxo, más bien, no con Freud, con psicoanálisis ortodoxo. El psicoanálisis ortodoxo hace una interpretación entre líneas, pero de acuerdo a categorías ya específicas, o sea, relacionando con lo que autores han establecido directamente, conflictos, pulsiones, etcétera. Aquí no, aquí lo buscamos directamente de la actividad concreta, de lo que la persona siente, piensa. Entonces, el sentido está bien, el significado también, el futuro está en sus manos y en su esfuerzo propio, vean cómo van de la mano. Pero en el significado no doy cuenta de la emoción como tal, de lo directivo, de lo intencional, de lo afectivo, de lo valorativo. Eso ya lo dije en el sentido. Hay una hipótesis, que la hipótesis, claro que se incorpora todo lo que se sabe de la persona, pero que no, pero que sea interpretativa, que no porque lo diga él, ajá, sino porque me hace pensar todo lo que sé de él. Dice, la red de apoyo ha constituido en él un autoconcepto de realización personal y de ser una persona capaz. Vean, sí, como hipótesis. No, pensar que no lo dijo en ningún momento. Entonces planteo hipótesis, planteo preguntas. ¿Crees que las personas obtienen lo que se merecen? Pueden ser más, esa es una. La última, no entiendo. Dice que es social, que es compartido. Le puso el tipo de sentido, emprendedor, libertad económica y el destino como futuro de nuestro propio esfuerzo. Vean, es interpretación, como interpretación está muy bien, ya lo social, él está planteando ese sentido como hipótesis. Después veremos, bueno, veríamos si siguiéramos con el análisis, si es compartido o no, pero ese elemento, ahí está. Más bien, explícanos, por favor, Eric, ahí sí no tengo total la certeza si ese sentido ya es compartido con otra persona o cómo llegaste a esa última columna. En la última columna fue la tarea del jueves, no, del miércoles, y, y no, o sea, no llegué a comprender del todo, pero fue como lo realicé y lo puse sentido social compartido porque pues yo pensé que era como, no sé cómo explicarlo, como localizar ese sentido general que podría estar compartiendo con personas a lo mejor de su edad. Y, por ejemplo, en esta generación no, no es más grande que yo, pero en estas generaciones, pues se da un sentido social de, de esta libertad y de este esfuerzo propio y de ser emprendedor. O sea, yo lo tomé como en ese, pues en esa dirección. Bien. No, Ujú. lo quise localizar con personas de su edad y decir, ok, los millennials, ¿con qué crecieron? Bueno, pues crecieron con esta parte de tú eres el que tiene el destino en tus manos, de tú tienes que ser emprendedor, tú
pues eres capaz o no eres capaz y todo lo que te pasa es por ti. Incluso se ve en esta cuestión de que ya no hay jubilaciones y ahora nos meten a Afores, ¿no? Entonces, el destino pues de ya cuando seas grande es de lo que tú has ahorrado, de lo que tú has trabajado y no tanto de lo que el gobierno te tenga que no, que el gobierno te tenga que dar o no. Entonces, por eso le puse sentido social, pues de emprender o de libertad económica. Entonces fue lo que hice, la verdad no sé si está bien o mal, pero fue lo que... Sí, está bien. No está desplegado, pero está bien. O sea, digamos que para los sentidos sociales pudiste haber hecho una tabla como esta, pero sí, no teníamos mucho material quizás para hacerlo social de varias personas. Ajá, tanto compartido o tampoco tantos instrumentos de uno mismo. Por eso está muy bien que solo quedó ahí, pero cuando ya lo hagamos de varios, entonces yo hago una tabla muy similar a esta. El sentido estaría bien, pero yo tendría que tener trechos, por ejemplo, de varios o, o varios trechos que me permitan pensar eso, de varios instrumentos, ajá, para señalar ese sentido social que tú planteas. En principio está bien, pero tener ese cuidado de que no sea la lectura de lo social, de lo teórico, lo que me permita establecer. O sea, tú ahorita te apoyaste y está bien, pero ya en la práctica, en el análisis, tú tendrías que tener muchos elementos empíricos, o sea, que sí esos millennials realmente expresen en esa línea, en ese sentido, ajá, en esa dirección. No solo porque yo digo que son millennials, entonces los clasifico de esa forma, sino que se evidencia en el tipo de discurso, en el tipo de prácticas, en el tipo de expresión. Entonces, sí, por supuesto, pero está muy bien. O que en él te dé muchos indicadores, precisamente. Y sí, me parece que sí. En este caso, sí, a nivel personal, hay elementos suficientes para señalarlo. Entonces, por supuesto, algo importante, la persona siempre interpreta desde una posición y siempre los sentidos van a ser distintos. Es subjetivo, sí, por supuesto. Subjetivo quiere decir que es personal, pero no es cualquier cosa y siempre debo de tener un referente, o sea, una interpretación desde ciertas nociones, ciertas teorías, ciertos modelos, por supuesto que va a ser distinto desde otros, pero yo tengo que dar a descubrir en el trabajo teórico cuál es esa ideología que yo comparto, que yo tengo, cuáles son esas teorías de base, de referencia, son críticas, son mecanicistas, son emancipadoras, son de resistencia, son de control, son etcétera, etcétera. Entonces, sí, muy bien, así como lo planteas. Se puede haber desplegado más, pero muy bien. Entonces, es un buen ejemplo. No sé si ayuda a aclarar cómo sería el proceso. A lo mejor lo que se tendría que perfeccionar aquí es el tema, lo menos importante, pero que el tema no suene a sentido, que cada uno no suene al otro, para que no sea lo mismo todo. Es decir, en el tema bastaba con que dejaras construcción de futuro, o sí, respecto al futuro, o sea, el futuro como tema, eh, eh, mm, el futuro como proyecto o construcción del futuro, ahí está el tema, y ya, el sentido de la confianza, pero el tema es el pensar sobre su futuro o la construcción del futuro, ¿vale? Sí, sí, también tenía duda en eso. Ok. Vea, en el de abajo está mejor. En el de abajo sí lo agrupas como tal, defectos propios, no tiene nada de sentido, es el tema. Ajá. Ujú. A partir de todo lo que dice, vean, voy a leerlo para ver el ejemplo, que a veces lo puede decir, pero el que lo diga una sola vez no determina. Mira, Dani, por ejemplo, en el siguiente, en el 3 en la frase 3 dice, mi problema principal es la indecisión. En el de anterior también, sufro de indecisión. Vean, una vez, pero además ya lo dijo dos veces. Aún así, no solo en la cantidad, permea en otras cosas. En la frase 1, lamento no ser más disciplinado, me cuesta trabajo concentrarme, mi mayor problema es la flojera, necesito mayor determinación. Entonces, todos esos agrupan y hacen que lo que pudo haber dicho en una sola vez, indecisión, se configure así como carga de sentido. Ajá. No por decirlo una sola vez. Y vean, no ponemos, no señalamos aquí ni la lamentación, ni el sufrimiento,
porque eso es parte del inductor. Eso, a lo mejor y si tuviéramos, sí, un inductor con sufro, pero en todos los demás viéramos que hay sufrimiento, a lo mejor sí, pero si solamente aparece a partir de uno, no se considera como sentido. Se requiere ese trabajo de todo, de todos los elementos de la interpretación. Y sí, ustedes vieron en el reporte que les entregué, inclusive lo hacían combinado de un instrumento con otro, o sea, de unas frases con otros trechos de información para poder realizar la interpretación. Vean el significado, el no poder tomar una decisión concreta ante problemáticas del día a día es una fuente de malestar. Las problemáticas del día a día, eso es lo relevante de aquí del significado. Y es cómo eso repercute en concentración, atención y en la solución y toma de decisiones de problemas, como hipótesis. Entonces, se le preguntaría sobre cuál es la decisión más difícil que has tomado en tu vida. Ahí a lo mejor está muy directa. Ahí las preguntas las podríamos hacer más indirectas, para no hablar directamente sobre decisión o indecisión, sino dime sobre los puntos más críticos de tu vida y cómo se resolvieron. ¿Ya vieron? Voy a seguir recibiendo información sobre lo mismo, pero no pregunto directamente sobre sus decisiones o indecisiones. Entonces, eso sería una posibilidad. Y bueno, ahí los sentidos, igual tendríamos que ver, de disciplina, determinación, habría que analizarlo. Y de hecho, vean qué interesante, si estuviéramos analizando como psicoterapia, ya tendríamos ahí una contradicción entre la indecisión con lo de arriba, de la confianza en sí mismo, ¿no? O sea, cómo actúan de manera simultánea, pero no se resuelven del todo, y eso genera conflicto emocionalmente hablando. Ya estoy pensando en la persona, bueno, en este caso, ahí en términos emocionales, psicoterapéuticos, pero es interesante, ¿no? O sea, cómo voy señalando identificando, cómo puedo ir identificando ciertas contradicciones ya a partir del análisis global. Pues bien, ya vimos algunos ejemplos, ya puedes dejar de compartir si gustas, Eric. ¿Estamos listos para el siguiente nivel? ¿Qué necesitamos para estar listos? ¿Qué necesitan de mí? ¿Cuál es el plan? El plan es tal cual. Siguientes 5 días para realizar evaluación y realizar el proceso de análisis que lo van a ir plasmando en su reporte. Ajá, ese es el plan. Del área que ustedes estén trabajando, de lo que sea. En todo se puede evaluar e intervenir, aunque no sean necesariamente términos clínicos. Valorar, intervenir. Entonces, esa primera etapa de valoración, ¿estamos listos? Vamos hacia allá. ¿Y qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? Yo más bien esperaría ver los avances y revisar los avances, que ocupáramos las horas para revisar los avances de lo que hayan encontrado, identificado. Veo nerviosismo, pero si ustedes no me dan propuestas, esa será la tarea asignada tal cual. Yo no Ajá. tengo, ahorita no tengo dudas, pero ya cuando esté ahí, cuando me surgen las dudas. Claro, Y luego no llego a comprender todo y es cambio. bien. Pero, Ajá, dime. o sea, estaríamos realizando toda esta parte de la evaluación, bueno, todo el protocolo de evaluación, historia clínica, todo, o nada más la parte de probablemente, no sé, el, en mi caso específico, pues el análisis sindrómico, tal vez. Ajá, O, no, todo. O sea, acuérdense que les di el esquema, ya lo platicamos. Primer sesión de entrevista inicial, o sea, historia clínica o problema. Todo lo relacionado con el problema. Todo lo relacionado con problema, historia clínica, en caso de ser de atención educativa, salud. Segunda, tercera y cuarta sesión, evaluación. Ustedes solamente van a tener 3 días para evaluación. En el contexto clínico puede ser variado, se pueden hacer un poquito más flexible, pero aún así lo deseable es esto.
3 días de evaluación y bueno, vamos a dejar los 4, porque además vamos a dejar los 4, incluso el último, y ya, obviamente la entrega de resultados en su caso no sería ahora, sería después, o sea, el análisis, pero irían haciendo el análisis para que ustedes ya me presenten el viernes un avance de todo ese análisis. ¿Y cómo hacen ese análisis sindrómico y de todo? Pues lo van plasmando en el reporte, en lo que acabamos de ver, ahí lo van plasmando. Entonces, a lo mejor en el reporte, pues no presentan todo el reporte, pero ya tienen el análisis avanzado y ya pueden ir señalando para hacer la revisión. Ese sería el plan. O sea, estos días, esta semana, de evaluación de lo que sea, de evaluación porque acuérdense que una semana antes de irnos, les había dejado de tarea que ya contactaran, que tuvieran ese acercamiento con la persona real. Obviamente en algunos casos, pero son la mayoría de quienes no están, pero ellos andan en otra cosa. Leslie sí estaba hace ratito, pero este capítulo ha gustado mucho y entonces se ha prestado bastante interés y están trabajando en la extensión del capítulo, se han prestado a revisar de manera muy detallada. En algún momento lo conocerán, pero es que en verdad están haciendo un trabajo o sea, interesantes siempre son, pero lo fantástico es que es colectivo, ¿no? A lo que todos llama la atención es que es colectivo. Eso es y fantástico, y fantástico. Entonces, siguen trabajando en eso. Entonces, pero, aquí nosotros estamos orientados en ese proceso. Entonces, ustedes díganme, si quieren más horas, más horas. Yo no tengo tiempo, pero me lo invento. Pero que me digan para qué. O sea, sí, yo siento que sería muy útil esto, dedicarnos a revisar el siguiente viernes, a revisar el análisis de ustedes. Ahora, si lo vieran como algo realmente insalvable, como que dijeran, ¿y cómo ahora? Ya llegamos, pero ¿y ahora qué? Pueden agruparse, bueno, Mauricio y Eric ya están agrupados, pero quienes restan podrían agruparse si quisieran en algo, en pareja, a lo mejor la pareja siempre ayuda, todavía cualquier producto por 2 todavía se puede, vale, pero ya lo decidirán ustedes en función de si les es más fácil trabajar con alguien o sin alguien. Hay quienes no facilita, sino complica. Pero entonces, bueno, pues ya quedamos. El siguiente. Ahora, ¿cómo se van a sentir apoyados? Quien necesite, ya les compartí muchos instrumentos, pero quien aún así necesite más, eh, puede preguntar en el chat. Yo recomiendo que pregunten en el chat del grupo, porque así sirve para todos. O sea, saben que me encanta platicar independientemente con cada uno, pero independientemente, mándenme memes, no sé, chistes, pero en el grupo, si es algo compartido, no se preocupen porque el otro se va a burlar, el otro está peor que ustedes y ni siquiera se ha planteado la pregunta que ustedes están planteando. Entonces, obvio lo digo de manera divertida, pero yo mismo me río de esa parte. Pero si lo socializamos, enriquece a todos, las sugerencias, recomendaciones, y estamos en lo mismo. Aún así, ustedes saben, si me preguntan de manera individual, les voy a contestar. Eso, lo saben. Pero yo digo para que todos nos enriquezcamos. Cualquier apoyo de material, de prueba, de tareas, nada más me tienen que decir, recordar su objetivo, las características de la persona, y yo les puedo decir, apliquen esto o apliquen esto, ¿no? Hacer recomendación en función del problema, en función de la edad, en función del área, les puedo sugerir, ¿vale? Muy bien. Profesor, entonces, bueno, ya más en la tarde,
Bueno, yo le había comentado de unos instrumentos de como medición de resiliencia que venían en escala Likert. Usted me recomendó que los transformara a preguntas abiertas. Tengo un documento donde ya hice todo eso. Se lo podría enviar un poco más tarde como para que le dé una, así como una chequeadita. Claro, claro, sí, con gusto. Pero si lo haces en el grupo, mucho mejor. Ah, Sí sí, me- como usted prefiera. para que los señalamientos que te haga, que te diga, puedan ser útil para todos, ¿vale? Ah, sí, Eh, muy bien, gracias. sí, 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 sí. Sí, si me comparten, yo ya pensé esto, tengo esto, ¿qué puedo utilizar, señalar? Entonces yo les digo, ¿no? Sí, traten de que compartan así con archivo para que yo lo pueda abrir, para que no se sature tampoco el grupo, ¿no? De muchas cosas separadas, más bien, así. Y de preferencia escritas, para que yo la puedo ver. Los audios se me complican. Sarita sabe que sufre conmigo por esa situación, porque el audio necesita tiempo, o sea, necesitas estar dedicado al audio para escucharlo. En cambio, el escrito, rápidamente lo veo y señalo, ¿no? Si no hay dudas, inquietudes, comentarios, nuevamente a quienes no estaban, bienvenidos este 2020 de mucho éxito profesional, pero sobre todo de mucha salud. Y bueno, pues cualquier cosa, recuerden que estamos trabajando por construir un mundo mejor. Entonces, eso siempre será motivación para poner nuestro mayor esfuerzo, para comprender, para buscar, para realizar acciones en ese sentido y poder avanzar, poder aportar todos un granito de arena. Cuídense mucho, nos vemos el viernes, probablemente a esta hora, ya saben, variación de 1 hora, 2 de 1. Por aquí nos estamos viendo. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego, profe. Ay, Hasta luego. Adiós a todos.